apoyando a los inmigrantes en medio de la campaña de persecución de Donald Trump. Afortunadamente, son estos miembros de estos grupos judíos que ahora están dando la cara para hacerle frente a Donald Trump. Y con el poder económico, con la influencia que tienen, creo que es importante decir, reportar que ya no somos los inmigrantes defendiendo a inmigrantes y que no somos los inmigrantes los que estamos viendo moros con tranchetes, que somos definitivamente el blanco de esta campaña perversa de Donald Trump contra los inmigrantes y que desafortunadamente se pondrá más crítica la situación después del ataque terrorista cometido por un inmigrante de Uzbekistán en Nueva York hace un par de días. Con esos temas y con más, saludo a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, y a la abogada Lourdes Monteagudo en nuestros estudios para hablar de estos temas y para no tenerle miedo a Trump. Aprovecho para agradecerles que nos hayan llevado las calaveritas de azúcar, las famosas calaveritas, allá a nuestros estudios. ¿Cómo estás, Nayacín? ¿Cómo está, abogada? Muy bien, Vicente. Bien, Vicente, aquí como siempre. Oiga, pues hay que entrarle a estos temas para no tenerle miedo a Trump. Las visas U y precisamente lo que puede hacer nuestra gente, así como están las cosas, para arreglar papeles. ¿Cómo le entramos? Quisiera yo compartir una anécdota de que pasó en esta semana con una de nuestras clientes, que estamos haciendo un proceso a través de su esposo ciudadano americano. Ella inició el proceso con la idea de tener que pedir un perdón por haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Entonces recientemente fue a la oficina y la noté que estaba bastante nerviosa porque me estuvo preguntando que cuánto yo creía que iba a tardar el proceso en sí. Entonces le dije, bueno, pues ya está usted en aprobación y probablemente tarde un año más para que tenga su residencia permanente. Entonces me pidió cerrar la puerta de la oficina y se puso un poco triste y dice, bueno, un año más de aguantar a este hombre, no sé si pueda. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué dice usted eso? ¿Por qué dice que lo va a aguantar o qué? Dice, pues es que mire que después de que me casé con él se ha tornado muy posesivo. Y le digo, bueno, ¿y por qué no aplicamos ya sea para VAWA o para la visa U? Si usted hace el reporte de policía, es posible que califique para ese trámite. Inclusive ya no tendría ni siquiera que pedir perdón y salir del país. Y me dice, no, yo no creo calificar para ese trámite porque pues como que él tiene cuidado, no me pega directamente en la cara, me quita las llaves de mi carro, me quita mi cartera, mis identificaciones, me encierra en la casa, no puedo salir, me desviste, me empuja, me avienta, pero siempre me golpea en áreas donde realmente no se ve. Entonces, cuando ella estuvo describiendo esa situación, pues lógico, ya se clarificó y le hice saber, mire, usted sí puede calificar para la visa. Usted tiene varios elementos, inclusive que a lo mejor puede calificar para VAWA. Entonces, hoy queríamos más que nada clarificar esa situación porque hay personas que creen que no califican para la visa U y hay personas que creen que sí califican para la visa U y en sí no. Entonces quisiera que compartieras algunos ejemplos de lo que nosotros hemos estado viendo a través de los años en nuestras oficinas y que quizás Lourdes nos pueda clarificar quién sí y quién no. Oigan, antes de entrarle a eso, quiero que también nos aclaren que las víctimas de violencia doméstica pueden arreglar por la visa U o por VAWA. ¿Por qué no hablamos, para empezar, también de las diferencias mientras la abogada Lourdes nos ayuda con este tema? Porque muchas personas están confundidas y siempre hay esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la visa U y VAWA para una víctima de violencia doméstica? Bueno, la visa U es para personas que fueron víctimas de algún delito y
Hoy en el transcurso del programa Lourdes nos va a comentar cuáles son los delitos de los cuales uno puede calificar para la visa U. VAWA es una ley que se hizo en cuestión para proteger a las mujeres en sí, pero también los hombres pueden ser elegibles. El requisito es de que sean víctimas de alguna violencia a través de las manos de un residente permanente de los Estados Unidos o un ciudadano americano. Entonces, si por ejemplo su esposo es ciudadano americano, su esposa es ciudadana americana, pueden calificar para VAWA. Es un trámite un poco más privilegiado. El de la visa U es un poco más amplio, hay muchísimas más personas aplicando para él y tiene otras características, pero básicamente para calificar para VAWA tienen que ser esposos o esposas de residentes permanentes o ciudadanos americanos. Muy bien. Abogada, muy calladita el día de hoy, ¿por qué? Bueno, nada. Llegar al momento donde le quiero explicar un poco a las personas lo que hace que uno sea elegible para la visa U y los tipos de crímenes que uno puede haber sufrido para poder usar la visa U. Lo primero, claro, es ser víctima de algún tipo de crimen. Quiere decir que uno no puede ser una persona que lo vio, pero no fue parte del golpe, ¿no? Tiene que haber sido activamente parte de la situación, menos en casos de cuando uno está en un lugar donde, vamos a ponerle, vienen a robar a alguien y entonces, claro, a ellos no son los que le están poniendo la pistola en la cabeza, pero están ahí y no se pueden ir porque están atrapados en esa situación. Esa persona sí es activamente parte del crimen, aunque no es, la pistola no se la ponen en la cabeza a esa persona, ¿no? Pero la mayor cantidad de casos, la persona tiene que ser víctima, propiamente la víctima del crimen. Además, tiene que haber sufrido algún daño físico o mental. Y la parte mental puede haber sido después del crimen, ¿no? Porque uno se queda traumatizado. Tiene que poder ayudar a la policía cuando se le pide, es decir, en el momento que se pasa el crimen, tiene que haber un reporte de policía donde se identifica a la persona como víctima. Hay que tener cuidado de que cuando hay situaciones donde la persona está con otra persona, entonces tiene que incluir el nombre de esa persona en el reporte de policía, porque si no, entonces ya no queda certificada la persona como una víctima. Además, tiene que tratar de ayudar a la policía si es que ellos se lo piden. Vamos a ponerle, arrestan a alguien y quieren que uno vaya a identificar a la persona. Uno le puede decir a la policía, oiga, yo tengo miedo, no quiero ir y así tan abiertamente para que sepa que fui yo la que lo identifiqué. La policía entonces puede hacerlo de tal manera donde su identidad se queda protegida, pero uno identifica a la persona que hizo el crimen. El crimen tiene que, claro, haber sido hecho aquí en los Estados Unidos. No puede ser algo que pasa en otros países, porque entonces la ley de los Estados Unidos no aplica. Y si una persona ha tenido problemas con inmigración o problemas con la ley anteriores a este momento donde se hace víctima, en el proceso de hacer la visa U tiene que pedir un pequeño perdón, que no es una cosa muy grande, tiene que ser es un formulario que se llena pidiendo que le quiten todas esas otras cosas que uno haya tenido que pudiesen ellos pensar no le ayuda a tener la visa U. Pero la visa U es una visa muy privilegiada. Sí, en la mayor parte de los casos, 99.9% de los casos, le quitan cualquier cosa que haya tenido, ya sea como cargos penales o cargos, vamos a poner porque han venido ilegalmente o han venido ilegalmente muchas veces. Así que todas esas personas pueden ser parte de la visa U. Para todas las personas que tengan dudas, para ustedes que están en sintonía de Sin Censura, les pido que hagan una cita con la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, marcando al 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. 773-847-6465. Las oficinas están en Chicago, pero le pueden ayudar en cualquier parte de Estados Unidos. 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, ahí en Chicago, por la Cermak entre la Ashland y la Damon. Ahí está la oficina de Asociados de México. Y sobre todo, ya que estamos en el caso de la visa U,
porque cualquier detalle puede ser significativo para que aprueben la visa U o para que le nieguen la visa U. Yo le pido que no deje pasar la oportunidad de que le evalúen su caso completamente gratis, porque ese es el compromiso en Asociados de México, de evaluar su caso completamente gratis, y no hay nada como tener la información que necesitamos, porque la información es poder, como lo hemos mencionado, abogada Ana Yacine. Sí, quería yo mencionar un poquito más acerca de lo que comentó Lourdes, en que la visa U es una de las visas que pues es muy amplia. Ninguna otra visa perdona tantísimas cosas que la comunidad indocumentada ha cometido a través de los años. Tenemos el caso de un señor que él declaró que era ciudadano americano en el momento que cruzaba la frontera, traía documentos falsos, un pasaporte americano, y aunque él está casado con una ciudadana americana, básicamente él no podría hacer su trámite porque no hay un perdón por haber hecho eso, excepto para la visa U. Y quisiera yo compartir algunas de las cosas que la visa U perdona, para que ustedes sepan. Por ejemplo, perdona, como decía Lourdes, la entrada ilegal a los Estados Unidos. También perdona la entrada ilegal después de una deportación. A veces las personas son deportadas y se les dice: en 5 años tú no puedes regresar a este país, no puedes intentar hacer nada, no te queremos ver por estos lugares, porque si no vas a entrar en una deportación que causa que estés fuera del país por más de 20 años. La perdona. No presentarse a corte de migración si uno no perdió la cita y está usted deportado en ausencia, también lo puede perdonar. Cualquier tipo de ofensa relacionada con drogas o narcóticos, que en muchos de los casos de migración, si una persona ha sido encontrada culpable de un delito de cocaína, en realidad no les perdonan eso, excepto para la visa U. Ayudar a alguien a cruzar la frontera ilegalmente, si uno hizo ese error de ayudarle a alguien, también lo perdona. También pues perdona la prostitución. Y como estaba diciendo Lourdes, sí necesitan un perdón, pero es un perdón un poco más sencillo. Al llenar su solicitud tiene uno que ser muy honesto y dejarles saber a las autoridades que uno cometió esos errores, y también tienen que estar conscientes de que esa discreción de la gente de migración si le van a conceder ese perdón, y la discreción está basada en que uno pueda comprobar que sí efectivamente cometió un error, pero que ahora puede mostrar que uno es una persona que está contribuyendo en este país, que está participando y que no está en la vida delictuosa. Tenemos un muchacho que él desafortunadamente cuando llegó aquí a Estados Unidos inmediatamente se involucró en las pandillas, y él está ahorita en un proceso de deportación, pero gracias a que tuvo desafortunadamente tuvo un incidente donde fue golpeado severamente, ahora va a poder calificar para la visa U, aunque tuvo un pasado un poco turbio. Muy bien, y hay algunas cosas que quiero comentarle, abogada, porque hay algunos casos que creo que pueden darle mayor claridad a nuestra gente de quién puede calificar y quién no para la visa U. ¿Le parece? Sí, cómo no. A ver, por ejemplo, tenemos el caso de Luis, un muchacho de 17 años que fue apuñalado. La persona que lo apuñaló lo encontraron culpable de un crimen grave, un delito agravado. Hubo testigos. Luis tuvo que reconocer a quien lo hirió, pero nunca más lo mandaron llamar porque el agresor se declaró culpable, porque hubo muchos testigos. ¿Luis califica para la visa U? Sí, él sí, cómo no, él ha sido una víctima directa de un crimen grave o un crimen agravado con un arma o con algo que hizo que pudiese él pensar que pudiera haber muerto por el golpe. Él cooperó con la policía. En el caso de él estuvo perfecto de que hubiera otras personas que lo vieron, así que él no tuvo que decir mucho más, no lo llevaron a corte, no tuvo que hacer más nada, sino estar siempre ahí presente, que si la policía quería hablar con él, pudiera hablar con él. Pero cuando ya declararon el hombre se declaró culpable, lo sentenciaron, aun cuando no hubiera habido sentencia, aun cuando le hubieran dejado salir a la persona, él hizo lo que él tenía que hacer, y por lo tanto él sí hubiese sido un participante de poder obtener la visa U. En ese sentido, bueno, antes de darle el caso de María,
le quiero dar el número de teléfono para que llame desde cualquier parte de Estados Unidos y haga una cita con la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Aproveche que la evaluación de su caso es completamente gratis. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. 773-847-6465. Este caso, el de María, abogada, creo que también es el caso de muchas mujeres y hombres en Estados Unidos. Son víctimas de sus parejas celosas. Esta señora dice que la avienta el esposo y hasta la ha pateado. No está dispuesta necesariamente a llevar a corte a su marido, pero lo han arrestado. ¿Califica en este punto para la visa U? Sí, ella de alguna manera, la policía ya está envuelta, hay un reporte de violencia doméstica y aunque ella no haga más, mientras que ella se mantenga al pie de que si quieren los policías hablar con ella, pues ella va a estar dispuesta a hablar con ella, sí puede pedir la visa U y no tiene ni siquiera que decírselo al señor si es que hasta empezar el proceso para ella poder salirse de ese problema que tiene de que el señor tiene una violencia que puede ser que se agrave si es que ella le dice lo que está haciendo. Hay otro caso, no sé si vaya a calificar para la visa U desde su visión profesional, pero es importante porque eso también nos puede ayudar para que la gente entienda que sí, que no. José dice que sufrió un ataque a su casa por parte de un vecino. El vecino lanzó piedras por la ventana de la casa. Él llamó a la policía, hizo un reporte de la policía, arrestaron al vecino y lo declararon culpable de vandalismo. ¿Esto puede ser utilizado para conseguir la visa U? No, ese no calificaría por la razón de que no fue algo que fue a la persona, sino fue a la propiedad. Y el cargo fue vandalismo, que es un cargo bajo en cuestiones de lo que puede hacer una persona en contra de la propiedad de alguien. Es decir, el crimen no fue contra él personalmente, sino contra la propiedad de él. Ahora, si él hubiera estado dentro de la casa y la piedra le hubiera dado en la cabeza, entonces ya hubiera habido otro cargo más allá, que entonces pudiese considerarse un delito grave, porque él hubiera podido morir por esa piedra dándole en la cabeza, y entonces ahí hubiera podido se hubiera podido hacer la visa U. Pero nada más que tiren la piedra a la casa y rompan la ventana, eso no es para la visa U. Es un crimen. Si usted necesita orientación, si necesita ayuda, si necesita una profesional de su lado, ahí está la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, esperando su llamada. La evaluación de su caso es completamente gratis. Marque desde cualquier parte de Estados Unidos, 773-847-6465, 773-847-6465. Nos llega también Carlos. Dice que entró hace 5 años. Del lado de Tijuana lo secuestraron. Se escapó y fue cuando cruzó la frontera. Pregunta si ese caso puede ayudarle para arreglar la visa U. No, porque pasó fuera de los Estados Unidos. Si eso lo hubiera pasado dentro de los Estados Unidos, si hubiera sido aprobado, si hubiera sido un caso para la visa U, pero si fue fuera de los Estados Unidos, la visa U no funciona porque no estaba aquí en los Estados Unidos. Y en el caso de Rosa, ya que está hablando de estas cosas, abogada, ella denuncia que su esposo abusaba de ella desde que vivían en Guatemala. La ha llegado a golpear acá en Estados Unidos. ¿Se puede utilizar este caso de violencia doméstica que vienen arrastrando desde Guatemala? Sí, pero la parte que cuenta es la parte que ha seguido aquí en los Estados Unidos, porque ya le digo otra vez, esta es una ley de aquí de los Estados Unidos, por lo tanto, nada más puede ser usada si le ha pasado las cosas aquí en los Estados Unidos. Entonces ya tiene una historia en el país de origen, en Guatemala, pero ahora viene para los Estados Unidos y sigue el mismo comportamiento, por lo tanto, sí puede usar el comportamiento aquí en los Estados Unidos para usar la visa U como protección
acción. Sí, cómo no. Oiga, me piden que si nos puede ayudar con ciertas recomendaciones en torno a cómo interactuar, qué hacer con las autoridades, porque esto de la visa U es importantísimo y muchas personas a lo que le tienen miedo es a esa interacción, a esa situación con las autoridades porque no tienen papeles. ¿Nos puede dar algunas recomendaciones? Sí, yo creo que la recomendación que nosotros podemos dar al público es la siguiente. Una, yo sé que es muy difícil platicar con una autoridad, especialmente si está uno aquí indocumentado, porque cree uno que a la hora de la hora lo que va a pasar es que va a provocar que migración venga uno a detenerlo. Yo lo que les aconsejo es que se acerquen, si tienen muchísimo temor, que se acerquen a las organizaciones sin fines de lucro. Ellos tienen forma de apoyarlas o apoyarlos en caso de que tengan miedo de acercarse a la autoridad. Nosotros también, y eso en Asociados de México es algo que hacemos muy diferente a otras oficinas. A veces nosotros ayudamos a las personas para que hagan su declaración. También a veces no pueden conseguir la certificación porque la autoridad no se la quiere firmar, y hacemos todo lo posible para hablar con quien se tenga que hablar para poder conseguir la certificación, incluyendo si por ejemplo, el director de la policía no lo quiere firmar, hablamos con el procurador, con el fiscal, con quien sea, con tal de que nos firmen la solicitud. Hay algo que también quiero yo mencionar en sí, ¿qué es lo que les da la visa U para las personas que nos están escuchando? La visa U lo que les dan es la oportunidad de trabajar y vivir legalmente en este país por 4 años. También les da la posibilidad de que si sus familiares, ustedes mayor de 21 años, la visa U califica si está casado o si tiene hijos indocumentados. Pero si son personas que fueron víctimas y eran menores de 21 años, sus padres pueden calificar, sus hermanos pueden calificar si son menores de 18 años, y también pueden calificar sus hijos. Después de 4 años de vivir aquí en los Estados Unidos, pueden aplicar para lo que es la residencia permanente, y es un trámite que sí tarda mucho porque las personas a veces se desesperan y quisieran que las cosas fueran por rapidísimo, pero es un trámite que vale la pena, de algo que quizás les pasó muy malo, que ahora puedan aprovechar. También muy comúnmente hablamos de los delitos que son más comunes, que es la violencia doméstica y si son víctimas. Pero quisiera que también Lourdes nos hablara de otros de los crímenes que quizás ustedes no sepan y que puedan quizás calificar para la visa U. Sí, son muchos. Muy bien. Son muchos. Así que voy a empezar, tengo una lista aquí de todos ellos. Ana Yacine y yo, hablando de esta situación, queremos saber si en algún momento vamos a escribir otro de estos papelitos que hemos hecho, dando la información por escrito, pero también definiendo estos tipos de actividades criminales, porque sabemos que a veces las personas, aunque se lo digamos, no van a entender todo lo que se tiene que entender. Pero vamos a empezar. Además de la violencia doméstica y de los crímenes graves, agravados con armas, tenemos el crimen de secuestro. Tenemos el crimen de contacto sexual abusivo, y eso puede ser por un esposo tanto como con una persona que no sea relacionado con uno. Chantaje. Sabemos de personas que han sido chantajeadas por alguien que cree que diciéndole que le van a llamar a inmigración, pues le va a causar un problema, y entonces le cobran dinero por eso. Eso es un chantaje. Extorsión. En este caso voy a tener que definirlo más por escrito, pero es otro de los crímenes. Incesto. Sabemos que eso es una conversación desagradable. Usualmente la gente no quiere decirle eso a nadie, de que un papá o mamá ha abusado de su propio hijo. Pero es un crimen que sí sirve muy bien para la cuestión de la visa U. Si ha sido rehén es que alguien lo tome a uno como para poder negociarse, salirse de algún otro problema que tiene, y es te voy a matar si tu papá no paga, y te voy ¿cómo se llama esto? A raptar, ¿no? Te voy a mantenerte preso o afuera, sin que tú puedas salirse de donde te meto. Eso es un crimen que puede ser bastante común entre la gente que tiene problemas. Abogada. Ajá.
precisamente me pregunto si el caso de Ramón calificaría para la visa U por el caso de extorsión o de chantaje. A ver. Ramón, un hombre que trabajaba en una ferretería y su compañero se enteró que no tenía papeles y básicamente le cobró por el silencio para no avisarle a las autoridades de inmigración. Casi por un año Ramón estuvo pagando a este compañero de trabajo para que, según él, el compañero no le hablara a las autoridades de inmigración. Afortunadamente, cuando el hombre presionó por más dinero, Ramón hizo un reporte de policía. Parece que se puede declarar a esta persona culpable de chantaje. Sí, ¿califica o no en esta situación para una visa U? Sí, eso calificaría como un chantaje y hay que estar seguro de presentárselos a las autoridades de manera de que ellos vean la situación. Pero sí, eso sería un chantaje y eso sería una razón para que pedir una visa U. Hay otra que creo hemos oído a veces en conversaciones y en cuentos que nos hace la gente: servidumbre involuntaria. Personas que son traídas, vamos a ponerle aún por familiares, desde, vamos a poner en este caso México, pero puede ser cualquier país, Guatemala, China, y entonces los ponen a servir la casa como si fueran sirvientes, como si fueran esclavos casi. Hay dos tipos de servidumbre involuntaria: una que nada más lo dejan al punto de servidumbre y otra que le pueden decir que es un esclavo porque además le pegan, lo encierran en lugares donde no puede salir. Pero aún cuando no estén encerrados o cuando no les peguen, si no dejan que hagan su vida, no le dejen hacer nada, uno tiene que estar como al pie del patrón, como si fueran las otras personas patrones de uno, como si uno fuera un esclavo. Esto es un crimen y eso puede ser una base para la visa U. Muchas veces es como uno presenta la situación y lo que uno le dice a las autoridades, lo que hace que las autoridades le pongan ese nombre al crimen. Pero sí, eso es un crimen y sí pudiese ser una razón para pedir una visa U. Secuestro es otra razón. Homicidio, claro, ese es más conocido, ¿no? Te mataron a alguien, que un hijo, una persona que cerca de uno, que es parte de la familia, pudiese ser una visa U. Agresión sexual de cualquier tipo que no sea consensual, quiere decir que uno no dio permiso para tener esa relación. Explotación sexual, hay veces que la gente dice no porque esa persona es una prostituta, pero la prostituta o el prostituto, porque hay de los dos lados, a veces tienen una persona que es la que los manda a hacer eso y esa persona le tienen que traer el dinero a esa persona. En diferentes países tienen diferentes nombres para esa persona, pero esa persona está cometiendo un crimen y esa persona que se está prostituyendo es una víctima de esa persona y se considera víctima y por lo tanto pudiera pedir una visa U. Hay otros tipos de crímenes que a veces no lo vemos muy frecuentemente en la vida diaria, pero hay explotación de personas que le llaman comercio de esclavos. A veces hay americanos que dicen que, vamos a poner, los coyotes son parte de la explotación, de una explotación humana, del comercio de personas. Es decir, uno le paga a esa persona por hacer algo y eso es un crimen. Por eso es que uno, en la ley migratoria, uno no puede decir que uno ha ayudado a personas a venir a los Estados Unidos o que le ha cobrado dinero a una persona por traerlos a los Estados Unidos, porque eso es un crimen. Oiga, abogada, perdón que la interrumpa. Hay un caso, ¿se acuerda de aquel caso de la panadería que asaltaron? Sí. Que presentamos en uno de los segmentos. Sí, me acuerdo. Y que un señor fue con ustedes para buscar la visa U porque estaban ahí como clientes en la panadería cuando entraron a robar a mano armada. Pues hay un caso similar y quiero ver, que me ayude a ver si califica o no. Una señora que trabajaba en una tienda de zapatos, un hombre entra a robar, esta señora no fue agredida, quedó muy nerviosa
el hombre que entró a robar le puso una pistola en la cabeza al dueño de la zapatería y quiere saber si ella califica o no para la visa U por haber presenciado esto. Sí, lo único que tenemos que estar seguro y queremos decirle a todos, porque uno no sabe cuándo uno se va a encontrar en una situación así, que lo importante es que el nombre de la persona aparezca en el reporte de la policía. Es decir, cuando ya se va el hombre, no mató a nadie, pero se fue, el hombre dueño del lugar llamó a la policía e hicieron un reporte que va a ser el que se va a quedar como el acta de lo que sucedió. Ahí ella tiene que ser identificada como habiendo estado allí en el lugar donde sucedieron los hechos. Si no, entonces hay un problema, porque después cuando uno pide la certificación de la policía dice, no, pero si esa persona no sabemos si estuvo ahí o no, porque no está en el reporte de la policía. Así que primeramente, para cualquier persona que esté en una situación así, estén seguros de que la policía ponga su nombre en el reporte, porque sí pueden entonces usarlo para calificar para la visa U. En caso de que no aparezcan como víctima en un reporte de algo que ustedes saben que sí sucedió, entonces, así como dijo Ana, y así nosotros hacemos un poquito más de lo que usualmente hacen la gente, sobre todo porque tenemos contactos con personas que nos ayudan a ver cómo poder cambiarlo o añadir a la persona a ese reporte de policía donde esa persona se quedó fuera. Sobre todo si hubieron a cualquier tipo de testigos, de gente que pueden decir sí, ella estuvo ahí, como el dueño del lugar que pudo haber dicho sí, ella estuvo trabajando ahí, como no, ella estaba allí en el momento que sucedió. Así que sí, puede ser, pero tiene uno que estar en el reporte de la policía. El número de teléfono para que se comunique desde cualquier parte de esta abogada Lourdes Monteagudo o Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, es el 773-847-6465, 773-847-6465, y aproveche la gente de Chicago y suburbios, la gente de los estados vecinos a Illinois, para darse la vueltecita a la oficina de Asociados de México, ahí en el 1837, al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, por la Cermak, entre la Ashland y la Damon. Recuerden que la evaluación de su caso es completamente gratis con Asociados de México. Y a ver, abogada Ana Yacín, a ver si me pueden ayudar antes de despedirnos con algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestra transmisión en YouTube, en nuestro canal Sin Censura Media. Luis pregunta, ¿cuánto tiempo después de que ocurrió un crimen se puede solicitar la visa U? En cuanto la persona haya pasado por el proceso de estar con la policía, de registrarse, ver que está registrado como víctima, ya está hablando con los oficiales del detective o quien sea que le han dejado para seguir comunicándose con ellos, uno puede pedir que le certifiquen el crimen enseguida, es decir, le certifiquen el hecho de que uno fue víctima de un crimen enseguida. A veces la policía se demora en dar la certificación si es que es un crimen muy reciente, muy cerca en el momento de pedirlo, porque quieren saber que usted va a ser parte y va a ayudar en el proceso de tratar de condenar a la gente o de identificarlos. Pero depende del caso, es decir, que uno puede comenzar el proceso enseguida sabiendo que uno quiere hacer eso, pero la policía tiene que certificar el crimen y no lo va a certificar si creen que lo único que uno quiere es el papelito para entonces hacer la visa U. Pero si pasó el crimen o esta situación hace 10 años, 20 años, y tienen un reporte de policía, ¿no importa? Sí, no hay límite mientras haya un reporte de policía que se pueda identificar. Ahí quisiera yo hacer una recomendación de que, aunque sí es cierto de que la visa U no tiene fecha de vencimiento, que traten de hacer sus cosas en una forma a tiempo, ordenada. Porque el problema no es que uno no pueda calificar para la visa U después de que el delito haya pasado. El problema es que a veces no se pueden ya conseguir los records, porque también tienen límites que mantienen esos reportes. Entonces, han pasado muchos años, es posible que ya no se encuentre el reporte, por lo cual entre más pronto lo hagan es mejor. También como parte de la visa U, Vicente, a veces las personas se intimidan porque la solicitud requiere de que uno haga una declaración personal acerca de lo que pasó. Entonces, pues a veces no tienen la posibilidad de poder hacer un buen relato, pero nosotros les ayudamos con ese proceso para que puedan
claramente poner en un documento qué fue lo que pasó y cómo les hizo sentir. Pero también lo otro que es importante es, tú sabes que a mí me gusta siempre poner los ejemplos de lo que nosotros estamos viviendo en la oficina diariamente, porque las personas identifican. Entonces tenemos el caso de un joven que fue víctima de un asalto sexual desde que él tenía los 7 años de edad. Él recientemente, hace aproximadamente un año, hizo el reporte a la policía, pero ya cuando estábamos haciendo la solicitud se le pidió que hiciera su declaración personal escrita con su puño y letra, y ya cuando pasó el expediente a revisión, pues yo cuando vi el documento les dije a las secretarias, oye, pues esto está todo mal hecho, pero las muchachas me insistieron y me decían que lo leyera, que leyera yo el testimonio de este muchacho. Y sí, efectivamente ya lo estuvimos revisando Lourdes y yo, y la verdad es que la declaración básicamente nos hizo llorar, porque lo hizo con su propia letra, con faltas de ortografía, pero claramente relataba todo lo que él sufrió a manos de la persona que abusó de él. Entonces no le tengan miedo a hacer su declaración, nosotros les ayudamos, pero a veces sus propias palabras son las que hacen que la gente de migración les conceda su visa U. Sí, en eso nosotros en Asociados de México, si uno tiene que hacer una declaración, ya sea por la visa U o por cualquier cosa, los perdones o lo que sea, si están trabajando con nosotros somos los que le vamos a ayudar a definir y decidir si lo que se escribió, vamos a decir que lo haya escrito como este muchacho, que estuvo muy bien lo que dijo, si era suficiente para poder llegar a tener esa certificación. Si no se puede, porque hay muchas personas que le tienen un miedo, un pánico a tener que escribir nada. Te cuentan las cosas, pero no pueden escribirlas, no pueden porque no les sale el escribir. Entonces nosotros somos los escritores de sus cuentos. Yo siempre digo, ustedes me hacen el cuento, yo lo escribo. Y entonces, por eso es una relación diferente a cuando a veces yo oigo que dicen que van a los abogados nunca hablan con ellos, o nadie en la oficina del abogado los ayuda, que le ponen a escribir las cosas como si ellos hubieran podido. ¿Para qué pagarle a un abogado si yo tengo que escribirlo? Y verdaderamente yo estoy de acuerdo. Si ustedes son los que tienen que hacer el trabajo, entonces ¿para qué vienen a ver al abogado? Nosotros en la oficina, entre los de Asociados de México y la parte mía, yo no dejo que nada salga de esa oficina, sobre todo si tiene que tener algo así escrito o algo relatado, si no está algo que viéndolo yo, escribiendo o leyéndolo y viendo que de verdad eso es lo que llena los requisitos que inmigración le exige. Claro. Por eso es tan importante que usted llame y haga su cita y que evalúe su caso, la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Rolando Almanza, antes de despedirnos, abogada Ana Yacine, dice a través de YouTube en nuestro canal Sin Censura Media, hice las huellas de visa en julio 7, 2016. ¿Cuánto me faltará para recibir noticias? Es lo que les estábamos diciendo, que a las personas cuando hacen su solicitud quieren, pues lógico, lo más rápido posible. Anteriormente la visa U no tardaba tanto, era un proceso de 6-7 meses, pero la verdad es a través de que las personas se están informando más, están aplicando más personas y hay un límite de visas, son 10,000 visas al año. Entonces, en realidad sí hay un poco de tiempo que tienen que esperar. Les indico que si tienen ya más o menos un año esperando, posiblemente tengan que esperar un año más para recibir su permiso de trabajo, y que en sí el proceso tarda aproximadamente 4 años. Y precisamente hablando de víctimas de violencia doméstica, para que nos quede claro que no solamente las mujeres son víctimas de violencia doméstica, le agradezco a don José Rodríguez la confianza. Nos escribe, abogada Ana Yacine: yo estoy casado con una ciudadana americana. Estamos separados como desde hace 2 años. Ella me pegaba y me engañaba. Tengo un reporte de policía. ¿Se podrá hacer algo? Pues venga a la oficina. Vamos a ver lo que escribió usted de ahí, qué le pusieron en el reporte de policía, claro. No tiene nada, no es que la cuestión de violencia doméstica es para los dos sexos. Puede ser la mujer al hombre, el hombre a la mujer. En el caso de él es una americana, así que con más bagua pudiese ser también. Muy bien, pues entonces, don José, llame y haga su cita, 773-847-6465, 773-847-6465, el número de teléfono
para que haga su cita en Asociados de México con Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, y la abogada Lourdes Monteagudo. Las oficinas están en el 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, por la Cermak entre la Ashland y la Damon. Si usted está en esa área, si usted está en el área de Chicago suburbios, aproveche que la evaluación de su caso es completamente gratis. Pues nos vamos a despedir, Ana Yacine. Abogada, después les paso el folletito de acá de donde ando para que se den la vueltecita. Gracias, ¿cómo no? Nada más brevemente quiero hacer mención a algo que no tiene que ver con la visa U, pero es importante que las personas sepan. Migración acaba de abrir lo que nosotros decimos es una ventana en cuestión de sus fechas de prioridad, y aunque no esté vigente la fecha de prioridad, las personas que saben que hicieron una solicitud hace muchos años por hermanos o por personas que lo solicitaron padres, hay ahorita la posibilidad de que aunque no esté vigente la fecha de prioridad, pueden tramitar un permiso de trabajo, por lo cual les invito a que nos llamen a la oficina para verificar en qué fecha andan ustedes y posiblemente puedan obtener no todavía la residencia, pero sí su permiso de trabajo. Me lo mencionas, Ana Yacine. Le agradezco, Ana Yacine, le agradezco, abogada, les mando un abrazo y ya nos vemos el próximo jueves ahí en el estudio. Hasta pronto. Bueno, acuérdate la tequilita. Bueno, le voy a compensar con mezcal el ron que me lleva de Cuba. Bueno, está bien. Bueno, gracias, la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, como todos los jueves, informándole para que no le tenga miedo.